superado son los problemas comunicacionales que tenemos con este tema también de la pandemia, donde todos estamos conectados al mismo tiempo. Lo que te decía, querida Jimena, todos los espejos de agua, nuestros mares, están apareciendo con una enorme de residuos restantes de esta pandemia. Me refiero también a mascarillas, el tema de los guantes de plástico, que por ejemplo en el caso de las aguas marinas, las confunden este tipo de residuos con sus que son las, con lo cual vamos a muy poco tiempo una mortandad masiva de estos animales, consecuencia de esta irresponsabilidad que estamos mostrando con coronavirus, con más bien dicho, con las medidas de la pandemia. Esto nos muestra que como especie humana estamos aprendiendo muy poco. Hay una cuestión muy preocupante. Te comento que anecdóticamente los otros días abrí una lata de atún. Cuando está desmenuzado atún, saqué la cámara y saqué fotos que en la carne encontré pedacitos de plástico, los famosos microplásticos. El plástico tarde o temprano lo vamos a terminar ingiriendo en Jimena. Y esto es preocupante ver que, como en algún momento hablamos, si bien el piro al principio de la pandemia, saliendo de la pandemia, lo más probable es que no solo recuperen los niveles de vacunación, sino que los veamos aumentados incluso exponencialmente. Y eso realmente es muy preocupante, querida amiga. Bueno, precisamente sobre todo lo que nos estás diciendo, no siempre estos implementos se eliminan adecuadamente y como tú lo has dicho claramente, se teme por las consecuencias negativas para la lucha contra la contaminación por plásticos, tú lo has dicho, para la vida marina, también para la vida silvestre. Los efectos son bastante amplios. Sin duda que sí. Como te decía, por un lado tenemos que, en el caso de los océanos, tortugas marinas, prácticamente todos, sin excepción, explorando plástico en su interior. Las aves marinas son otro problema. Inclusive, recientemente, o no tan recientemente, hace un par de años, publicamos y documentamos el caso de la mortandad de aves acuáticas por la ingestión de plastoformo y plástico. Es decir, que el tema de los plásticos ya está prácticamente toda la biodiversidad. Y si bien tú me mostraste un video hermosísimo de un lago Titicaca proverbial, paradisíaco, súper cristalino, bello, pero con la cantidad de plástico que estamos generando irresponsablemente, y cambiando al ambiente irresponsablemente también, entonces vamos a tener severas consecuencias, no solo ambientalmente, sino con la afectación de poblaciones de animales silvestres en gran medida, sobre todo el impacto en especies endémicas
como nuestra querida queñola, que es un ave emblemática que tenemos en Bolivia y Perú, y es la única ave endémica del lago Titicaca, y que también ya está sufriendo por la mortalidad por ingestión de plásticos. Entonces es algo que realmente es de mucho, mucho cuidado. Necesitamos reflexionar sobre esto, y lamentablemente yo no estoy viendo que la pandemia haya servido para la reflexión. Hubo un impas, hubo una pausa para la biodiversidad, pero porque la gente estaba encerrada, pero ahora que la gente está empezando a hacer, muchas veces irresponsablemente también, porque la idea es que llegamos en casa, pero cada vez que la gente sale, echa para basura, plástico por doquier, lo cual muestra nuevamente la falencia gravísima que tenemos en el sistema educativo con la educación ambiental. Bueno, en realidad con varias cosas, pero sobre todo con la educación ambiental, querida amiga. Quique, ¿hay algún plan de reciclaje, por ejemplo, un plan de reciclaje correcto para el uso, para las mascarillas? ¿Qué pasa con los guantes de látex? He visto que en algunos países los guantes de látex también al final no siempre son una opción ecológica, porque mucho depende de los aditivos químicos utilizados en su producción, algunos de los cuales pueden hasta dañar el medio ambiente cuando se descompone. Pero ¿qué hace el ciudadano cuando llega a la casa y se saca la mascarilla? Lo echa en el contenedor de basura. No hay un reciclaje correcto de esto. Así es querida May, y sí, todos los plásticos tienen una serie de compuestos tóxicos que desconozco. Básicamente, te voy a dar dos para Rosa se entretenga en internet y los googlee. Son dos familias de compuestos. Los talatos, el bifenol son compuestos estrógenos inclusive. ¿Esto qué significa? Que tiene la estructura, por ejemplo, de las hormonas feminizantes. Esta ocasión, por ejemplo, se ha estudiado en Río, España, donde grandes cantidades de plásticos con estos compuestos estrogénicos están ocasionando que algunas especies de peces tengan solo sexo, con lo cual obviamente la extinción va a estar garantizada. En Estados Unidos, más todo con este tipo, porque ya hay niños que están naciendo, niños varones que están dando con retracción testicular por la influencia de estos compuestos estrogénicos. Entonces, estos compuestos estrogénicos, como bien lo ha señalado, tienen o vienen con plásticos, y estos plásticos, al estar en agua, transfieren los compuestos estrogénicos al agua, luego tomamos esa agua y terminamos contaminándonos todos. En esto hay un efecto boomerang, querida amiga, todo vuelve. No se trata de que uno pueda tirar irresponsablemente estos implementos y para que no pase nada, porque eso no va a ocurrir nunca. Siempre va a haber consecuencias. Y imagínate, Jimena, que normalmente los residuos hospitalarios, es decir, estos barbijos o mascarillas descartables en los hospitales tienen contenedores especiales porque requieren de un tratamiento o de un reciclamiento especial también. Circunstancias actuales han motivado que residuos antes considerar un residuo normal.
Enrique, es comprensible, dicen algunos, que se dé un retroceso en las prácticas de sostenibilidad en medio de una crisis. Hemos visto que se han ido reactivando algunos negocios, especialmente los de alimentos, pero el famoso delivery también te trae la comida en recipientes de plástico. Si vas a pedir un café, si vas a pedir algún alimento, te lo dan en envases desechables, y eso obviamente también genera otra gran preocupación, porque estamos hablando de la cantidad de plásticos que se están generando producto, por ejemplo, de los servicios delivery en esta pandemia. Sí, Jimena, es terrible lo que estás comentando, porque lo que la gente no entiende es que los elementos que normalmente se usan en estos servicios de delivery son elementos que requieren de una gran demanda energética para su fabricación, y que además de elementos muchas veces tóxicos como los que ya mencioné, estamos hablando de vasos, estamos hablando de platos, cubiertos, que son de un solo y un único uso. Es decir, los usamos y los tiramos. No estamos utilizando elementos reciclables totalmente en los famosos delivery, porque si bien existen platos que hacen con estos, por ejemplo, con degradable, plástico degradable, sin embargo, los que son 100% biodegradables son también más caros, y por lo tanto no son los de primera elección de los restaurantes que ofrecen estos servicios. Creo que hay personas que dicen, bueno, pero ¿y cuál es la alternativa? Bueno, los servicios de delivery han existido siempre, pero antes usábamos, tenían una serie de platos esmaltados de acero, que venían 2 o 3 platos para el primero y el segundo y el postre, y que uno llevaba al servicio de restaurante, y ahí se lo llenaban y se lo llevaban a su sitio. Había un herrero también, en fin. Opciones hay, pero estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, porque es más o menos la misma problemática de la gente que va al mercado y no se lleva una bolsa. Entonces, cuando llega al mercado, caserita, regáleme una bolsa, y es mucho el peso, regáleme otra bolsa, lo pondremos con doble bolsa, caserita, una bolsita más. Y seguimos con esto de generar cada vez más residuos que a veces no tienen posibilidades de reciclado y terminan incorporados en el ambiente, donde van a afectar a toda nuestra biodiversidad, y directa o indirectamente nos van a afectar a nosotros seres humanos. Entonces necesitamos también reeducarnos, inclusive con el servicio de delivery. Quique, he estado viendo algunas opciones sostenibles en esta pandemia. Tú señalabas bien reeducarnos, reaprender, en muchos casos lo que tú nos has señalado es todo el tema de educación. Por ejemplo, permíteme, escuché yo que algunas entidades decían, las opciones sostenibles en esta pandemia, lo simple, lavarse las manos, que ofrece una mayor protección para frenar el coronavirus. Y hemos visto también los barbijos que salen de tela, que se pueden reutilizar, son lavables. ¿Todo esto está dentro de las opciones sostenibles en esta pandemia?
Bueno, sí, las mascarillas que son de tela cumplen una función, pero no tampoco son los ideales. No, la Organización Mundial de la Salud, el tipo de mascarilla que recomienda es la 95, que tiene varias capas de filtro para evitar que justamente a la menor cantidad de microgotas saliendo o entrando. Si bien tampoco son 100% efectivas, pero las distintas capas minimizan esta posibilidad. Entonces hay mascarillas de tela que incluso las están fabricando en forma decorada, hay diseños, hay mascarillas de moda también, de diseñador, mascarillas de todo tipo, he visto realmente de todo tipo, pero las hacen con tela, la que encuentran, y el poder que tienen no siempre es el mismo que tendría N95. Sin duda que sí va a tener mayor poder filtrante que las mascarillas descartables, que esas son de una sola capa y muy delgada. Esas mascarillas son las que menos protegen. Entonces, en reemplazo, una mascarilla hecha con una tela de jean, un jean que ya no usamos, sin duda es un elemento reutilizable y que puede tener más eficiencia las mascarillas descartables, no que la N95, pero sí las mascarillas descartables. Entonces, la opción mascarilla descartable normal, la de una sola capa, sin duda son estas mascarillas que uno puede hacer caseras en su casa con distintos tipos de tela y que uno las puede lavar, y ya sabemos que justamente los detergentes son los que disuelven la capa lipídica de la cápsula del coronavirus. Entonces, esto que a través del lavado yo puedo eliminar cualquier vestigio de coronavirus si es que existe algún vestigio ahí. Enrique, muchas gracias por permitirnos conversar contigo. Te escuchamos bien, algún rato, alguna dificultad, pero todo lo estamos escuchando y entendiendo perfectamente. Permíteme, por favor, Quique, entre todo lo que ves de noticias en Bolivia, tú sabes la situación del zorro Antonio. Permíteme, necesito escuchar tu opinión como biólogo, como una persona estudiosa de la fauna silvestre y todo lo que ha provocado esta situación del zorro Antonio, una familia que lo domesticó, los vecinos que denunciaron, un gobierno que actuó amparado en la normativa, que lo traslada hasta el zoológico Vestipacos de la ciudad de La Paz después de capturarlo prácticamente o quitarlo de ese entorno domiciliar que tenía el zorro. Pero bueno, esto se ha hecho una gran polémica en las redes sociales particularmente. Me gustaría, por favor, Enrique, escuchar tu punto de vista siempre académico, siempre científico y especialmente estudioso sobre este caso. Sí, Jimena, al tanto del caso del zorro Antonio. Y bueno, para hacerla corta, en primer lugar, es un error pensar o decir que el zorro está domesticado. No está domesticado. Domesticado es el manejo genético intuitivo de una especie. O sea, domesticar un animal se necesita de un manejo genético durante más generaciones. Entonces, en realidad, este zorro, en todo caso, podemos decir que está
amansado, pero no domesticado. No es correcto decir domesticado. Ahora, el segundo problema es que el zorro ha sido siendo un cachorro, y eso tiene un problema comportamental gravísimo. Los biólogos le llaman troquelado. Eso significa que ese zorro, al estar en contacto con el ser humano, deja considerarse como zorro y se considera humano. Eso significa que, desde el punto de vista comportamental, si ese zorro es liberado en estos momentos, ese zorro, en primer lugar, no cazar. En segundo lugar, tampoco creo que le importe cazar. Lo que va a hacer el zorro es buscar a su manada. Y su manada van a ser seres humanos, no van a ser otros zorros. Bueno, el zorro es más bien solitario, no es de manada. Pero como ha sido acostumbrado a una familia humana, si ese zorro es liberado, va a buscar otra familia humana para vivir. No va a buscar a otros zorros, porque, te vuelvo a repetir, en biología se llama troquelado. Es decir, el zorro ya deja de considerarse zorro y se cree humano. Entonces, desde ese punto de vista, es irrehabilitable. No lo podemos rehabilitar para la vida silvestre. Además de considerar otros factores, como por ejemplo el riesgo que ve a la vida silvestre a estos virus, bacterias que los zorros de vida silvestre no tienen. Este zorro puede ser un portador sano que termine enfermando y eliminando, matando zorros silvestres por llevar esta contaminación. Y eso no se soluciona con una cuarentena, como algunos han puesto por ahí en las redes sociales. ¿Por qué no se soluciona con una cuarentena? Algunos dicen, bueno, pero dar antiparásitos, se le puede dar antibióticos. Por supuesto que sí, pero yo no le puedo dar antiparásitos, no le puedo dar antibióticos para enfermedades que ni siquiera sé que puedan existir y que el zorro tenga. Mejor lo estamos viviendo ahora con el virus. Entonces, ¿cuál es el mejor destino para este zorro? Bueno, aquí está lo complicado. La biología de la conservación es una ciencia fría y calculadora. Entonces, de todos los sentimentalismos, este zorro no puede volver a la familia que lo tuvo por una sencilla razón. Estaríamos dejando un precedente legal, querida Jimena, que uno puede capturar un animal silvestre, tenerlo como mascota y después yo puedo apelar al caso del zorro Antonio para quedármelo. Entonces, de esa manera yo puedo tener en mi casa un puma, un jaguar, lo que sea. Entonces, eso es un mal precedente. Ok, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, una alternativa sería llevarlo a un centro de rescate donde cumpla una finalidad educativa. ¿Cuál sería esa finalidad educativa? Mostrar cómo el animal está troquelado como consecuencia de haber sacado de la vida silvestre y cómo ese animal está condenado a ser en cautiverio por haberlo sacado de la vida silvestre. Y finalmente, la última opción, si no un centro de rescate que pueda darle condiciones dignas a este animal, está la opción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que lamentablemente, aunque a muchos no les guste,
se llama eutanasia. A veces es mejor una muerte digna que una vida eterna de sufrimiento. Y ese zorro, que ni siquiera se ve zorro, ya está sufriendo de esa misma causa. Bueno, Quique, muchísimas gracias por habernos permitido tocar también este tema. Te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, te deseamos que estés bien, que te cuides, que descanses y que obviamente Dios te bendiga siempre. Gracias, Quique, por habernos permitido contactarte en nuestro bloque ambiental, querido amigo. Muchísimas gracias a ti, querida. Un abrazo grande. Mucho tú y tu querida familia y todo lo mejor, y para toda mi querida Bolivia, por favor, quédense en casa, Así es. Bueno, muchas gracias, Enrique Richard desde Ecuador, biólogo ambientalista, hablando precisamente de dos temas tan importantes aquí en el Jaque Mate, en nuestro bloque ambiental, los problemas de contaminación para el planeta, como el uso de barbijos, guantes, donde se los está colocando, también los residuos plásticos del coronavirus, cómo están contaminando el medio ambiente, y también hemos tocado la situación del zorro Antonio. Nosotros agradecemos a quienes nos acompañan todos los días, recordarle a usted que con Samsung siempre gana. La familia Samsung piensa en la tuya, por eso te regala hasta 500 bolivianos. Compra tu producto con holograma de seguridad.